Como veis, es una mesa mucho más gender balance. Quizás sobro yo. Bueno, como decía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por poder compartir visiones de lo que al principio he dicho que era un poco el patito feo, no por patito feo, sino por menos conocido. Esta mañana hemos hablado un poco de la transición energética, algunos bien llamada emergencia energética que tenemos, donde también hemos visto luz y esperanza con las innovaciones que se están creando. Para ello también es importante el cambio de hábitos, que en esta parte es especialmente relevante. Nosotros queremos en esta segunda parte también dar una visión más holística de lo que es la transición ecológica, que engloba no solo la energética, sino también la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Bueno, pues hasta ahora hemos vivido en un mundo donde básicamente tomábamos recursos, los usábamos y los tirábamos. La economía circular se trata de intentar reaprovechar al máximo los recursos que tenemos en el planeta. Cada vez somos más gente, es bien conocido. Los recursos son limitados, con lo cual tendremos que ser capaces de encontrar el ángulo para que esta economía sea mucho más circular. Tenemos la suerte de contar con un panel excepcional que nos puede dar unas visiones muy complementarias de esta problemática. Contamos aquí con la presencia a mi izquierda, Margarita Rosselló, que es la socia responsable de sostenibilidad de PricewaterhouseCoopers, que nos dará una visión más macro, porque tiene muchos observatorios sobre esta temática, sobre lo que está sucediendo en su entorno. Nos acompaña también Sandra González, responsable de banca responsable de CaixaBank, que efectivamente siempre es importante tener la presencia del sector financiero. Nosotros más que nunca somos muy partícipes de tenerlas en las mesas redondas. También está con nosotros Chris, un ejemplo de fundador y gran conocedor del sector energético, también de la economía circular, que fundó una compañía que luego nos explicará, muy relacionada con tema de aprovechamiento de residuos. Y finalmente, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, Josep Bagué, que es el presidente de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Comercio, que también es un ejemplo de que efectivamente la economía circular también está en el mundo de las empresas. Con lo cual tendremos una visión complementaria. Yo lo que os pediría es, empezamos con una pequeña introducción de a quién representáis hoy cada uno de vosotros, para luego poderos hacer una pregunta específica y complementaria entre todos ellos, ya que como el tiempo apremia en esta segunda parte, pues vamos a intentar hacerlo de la manera más concisa posible. Así que, sin más, Margarita, si nos puede explicar un poco, como directora de sostenibilidad de Pricewaterhouse, cuál es vuestra temática y qué es lo que os ocupa y qué visión podéis tener. Pues nada, en primer lugar, gracias Pablo y gracias por hacerme socia ya. Has dicho antes socia de Price, soy directora, todavía no soy socia, pero bueno, gracias a Suma Capital por invitarme. Para nosotros lo eres, ya lo sabes. Sí. Se lo diré a los cuando me toque la promoción. Nosotros también. Y gracias también a la Fundación I5T por invitarme a estar en este panel. Y desde Price lo que hacemos, bueno, ya sabéis, somos una firma de auditoría y consultoría en todo el mundo y a través de una red de especialistas en sostenibilidad asesoramos a las empresas a abordar retos y de hecho nuestro propósito que repensamos hace unos años, el propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. ¿Y qué problema más importante hay ahora que precisamente el que trata la economía circular, que es el desperdicio de recursos, la pérdida de valor, porque si lo miramos con las gafas que lo miramos desde Price, de siempre con ese enfoque financiero, la pérdida de valor que supone ese malbaratamiento de recursos, ese desperdicio, es impresionante. Con lo cual, atacamos o ayudamos a las mesas a atacar en ese sentido. Muchas gracias. Pasamos a Sandra. Sandra, un poco, ¿qué es lo que hacéis desde la parte de banca responsable de CaixaBank? ¿Cuál es vuestro enfoque? ¿Cuál es vuestra responsabilidad? Lo que hacemos, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Desde CaixaBank, como la gente aquí sabe, es el banco retail líder en España y en Portugal. Y lo que hacemos básicamente es integrar todo lo que es la sostenibilidad en la cadena de valor del banco, en nuestros riesgos y en nuestras oportunidades, porque como decía Marga, es una gran pérdida de valor, es también una gran oportunidad de negocio y además es algo que puede afectar o afectará a los balances de las empresas, que al final son a las que les dejamos dinero, porque estamos hablando de unos recursos finitos con una población creciente, con lo cual son temas que como una entidad financiera que básicamente tienes que gestionar riesgos, tienes que gestionar este riesgo como otro. Y como muestra para nosotros en nuestro plan estratégico que tenemos para este año y los próximos 2, nuestra quinta línea es ser un banco más responsable y más sostenible. Nos lo tomamos muy en serio y tenemos una estrategia ambiental para desarrollar esta línea que incluye tanto la parte de generar más negocio,
de gestionar mejor los riesgos y luego de reducir, por supuesto, nuestra propia huella. Muchas gracias. Chris, es un placer tenerte con nosotros. Si nos puedes, por favor, hacer una pincelada de lo que es Clean Sustainable Energy y de cómo vosotros os enfocáis a la mejora y el tratamiento de esos residuos. Bueno, primero gracias por invitarnos y poder decir un poco sobre nuestra compañía. Bueno, es una pequeña compañía realmente, lo que pasa que es una compañía un poco innovadora en el sentido que está totalmente focalizada a producir energía aparte de desecho, que sea desecho, por ejemplo, de poda de olivo, desecho que podemos encontrar cuando hacemos nuestro famoso jabón Serrano, después desecho con el biogás, con todo eso. En poca palabra, lo que hemos hecho es, hace poco se había hablado de esto, no me acuerdo cuál exponente, pero no hemos inventado nada, hemos nada más tomado, digamos, los principios de nuestro abuelo, que era, digamos, nadie hace desperdicio, todo se recicla. Pues es un poco lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Josep, el hecho de que la Cámara de Comercio haya precisamente creado una comisión específica hablando de economía circular, pues es un ejemplo de que precisamente esta temática empieza a estar en boga. Nos gustaría un poco saber cuáles son los objetivos de esa comisión. Bueno, en primer lugar, pues sumarme también a los agradecimientos, no solo por la invitación, que para nosotros es un honor participar, sino también porque constituye un acto de difusión. Y hoy por hoy todavía, lamentablemente, estamos con necesidad de mucha difusión, ¿no? Hace 2 años, cuando empezamos a pensar en la Cámara de Comercio de España respecto siguiendo la estela de las comisiones de otras organizaciones empresariales que iban por la sostenibilidad, por el medio ambiente, más históricas, no sabíamos cómo darle un giro más agresivo hacia lo que hoy las empresas, la sociedad en primer lugar, estaba demandando, ¿no? Finalmente, pues a alguien le surgió la idea, ¿por qué no llamamos economía circular? Hace 2 años era novedoso, pero más que hoy todavía, ¿no? Por lo tanto, más que el nombre en sí mismo, fue la apuesta de querer dar un paso adelante respecto a la visión de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente, ¿no? Pero ¿cuáles son las prioridades que nos rigen en esta comisión, en esa definición? En primer lugar, pues bueno, lo que está muy ligado, históricamente siempre lo ha sido, y donde más desarrollo normativo hay, lo ha dicho Francisca Rivero, yo creo en la primera presentación, pues la parte de tratamiento de residuos. Todo el mundo conoce, o vamos conociendo, los nuevos challenges que tenemos en el corto plazo y que hay que tomar medidas importantes y, por lo tanto, hay que poner conciencia respecto a los recursos necesarios. El segundo eje pues está en la línea de los recursos, ¿no? Ya se ha mencionado pues unos materiales pues que hay que utilizar tantas veces sea posible, incrementando los ciclos biológicos, pero luego también los ciclos técnicos de los productos, alargarlos de forma que la necesidad pues, de recurso fósil, de materiales nuevos, sea cada vez menor en ese ciclo económico. A mí me ha gustado mucho la mención respecto al valor de los productos. No nos damos cuenta, pero el producto va acumulando un valor añadido y va, al final de la vida de este producto, va y muere. Perdemos todo ese valor acumulado que tenemos en los productos. Por lo tanto, hay una motivación económica. La economía circular no es gratuito. Hay un modelo racional detrás de esa descripción del modelo circular, ¿no? Y la última prioridad o línea de trabajo que nos motivó y que estamos desarrollando es volver a algo que en este país era como bastante aceptable hace años, que era la colaboración público-privada. Pero hoy parece que esto es algo como no bien visto, ¿no? Y la verdad es que la necesidad que tenemos para desarrollar este nuevo modelo, la nueva presidenta electa de la Comisión Europea, electa porque todavía no está confirmada, pero ya está estableciendo su plan de prioridades. Entre ellos, el primero es un nuevo pacto verde, una aceleración del modelo de economía circular, para movilizar 1 billón en español de euros. O sea, no son cantidades, no todos públicos, posiblemente la mayor parte privada. Por lo tanto, esto no es solo algo unilateral, sino requiere pues, la participación de todos los agentes económicos. Muchas gracias, Josep. Sin duda, el tema de la colaboración público-privada, luego volveremos sobre él porque nos parece especialmente relevante.
Siendo un poco, aprovechando un poco el guión de tener diferentes perspectivas de esta misma temática, empezando por Price, con su visión más genérica y global de lo que está sucediendo en el mundo, las grandes tendencias de la economía circular, sí que nos gustaría si nos podíais dar una pincelada más genérica y más global sobre cuáles son las tendencias principales, cómo lo están abordando las compañías, ya que vosotros asesoráis muchas compañías al respecto, y así poder compartir también con la audiencia vuestras visiones y vuestros best practice. Gracias. Aquí quería comentar un poco también los retos a los cuales se enfrentan las empresas al final. Y esto pasa un poco por volver un poco al concepto de economía circular, que yo creo que si tuviéramos aquí un papel en blanco y os dijera que tenemos que dibujar una línea, es muy fácil, la dibujaríamos todos muy fácil. Si os digo, ahora tenéis que dibujar un círculo, te paras 2 milisegundos antes porque tienes que pensar pues que me salga bien el eje, que el diámetro sea igual. Es un poco la analogía que utilizo yo para explicar la economía circular. Hay que pararse, coger la hoja en blanco, mirar el proceso productivo y pasar del modelo lineal del coger, producir, usar y tirar, con esa pérdida de valor en cada uno de esos 4 pasos, que hay una pérdida en cada uno de ellos, al modelo circular en el cual al final, primero, me tengo que parar antes de dibujar ese círculo, coger el dibujo en blanco, no partir del dibujo del diseño que tengo actual de producción, sino hoja en blanco, porque necesitas innovar, ¿vale? Y tienes que pararte, repensar el proceso desde el principio, porque implica mucho parte de ecodiseño, prevención de ese consumo de recursos, no asumir que ya tengo que consumir ese recurso, sino prevención del consumo. Y luego ya, una vez ya digo, bueno, pues lo mínimo que tengo que consumir es esto, en cada paso de la cadena de la extracción, de coger el recurso, de producirlo, del usuario cuando lo consume y cuando se recicla o se gestiona el residuo, al final, en cada paso analizar dónde se está produciendo la pérdida de valor y cómo puedo reconvertirla y reaprovecharla. Y sobre todo, nosotros hablamos de acortar los círculos. Acortar los círculos me refiero a que si puedo reaprovechar el valor en el mismo punto del proceso en el que estoy, mucho mejor. Francisca ha mencionado en temas energéticos y ahora el, por ejemplo, prosumidor. El productor es consumidor. Aquí has acortado el círculo al máximo. Al final es el círculo que vuelve en sí mismo. Entonces, al final es acortar el círculo en el consumidor o en el paso anterior, si puedo acortarlo en la distribución, pues lo acorto. Si puedo acortarlo en la producción o en la extracción. Al final, analizar ese ciclo productivo es el kit de la cuestión. Y los retos al final los que se enfrentan las empresas, yo siempre cuando empiezo un proyecto de estos, primero es perder un poco el miedo. Al final esto parece muy difícil, o sea, es una hoja en blanco, ¿por dónde empiezo? Primero tienes que hacer ese diagnóstico de tu modelo actual, de dónde estás perdiendo el valor y empezar a trabajar sobre eso. Eso exige, y es cierto y es un reto, una transformación cultural importante en las empresas, transformación cultural en 2 direcciones. Primero, a nivel interno, la economía circular exige mucha colaboración, como la RSC, de hecho, sostenibilidad, mucha colaboración transversal, con lo cual vas a tener que poner juntos a la gente de compras, la gente de producción, la gente de distribución, de logística, la gente de comercial que está en contacto con el cliente y con el uso del producto. Vas a tener que poner en contacto todos los departamentos y no solo vas a exigir una transformación cultural a nivel transversal interno, sino también externo. Hemos hablado de los ODS, el 17 son las alianzas. La economía circular no va a existir sin alianzas, lo ha comentado Josep. Necesitas una colaboración con todos los actores, startups que te aceleren, diferentes proveedores que te den ideas. Necesitas una colaboración que muchas veces tienes que vencer esas reticencias por definición de las empresas a priori, de abrirse un poco hacia afuera. Primero abrir la mente a otras ideas y abrirse hacia afuera. Con lo cual, el reto principal es esa transformación cultural interna y externa hacia afuera, hacia abrir alianzas, ¿vale? Y al final el reto al final representa también una oportunidad, como decía Sandra. Las oportunidades también, y de hecho así es como nos dirigimos a las empresas, es que hay que verlas, que la economía circular es la oportunidad de no perder esos recursos, con lo cual tienes un beneficio de un coste que lo vas a dejar de tener. Va a haber una financiación también, como ha dicho Josep, para estos temas, con lo cual, bueno, atraerá financiación si estás haciendo las cosas de manera circular y abandonas el modelo lineal. Va a haber también, por ejemplo, un tema que a mí siempre me llama la atención, vas a tener una interacción seguramente mucho más próxima y cercana y mayor interacción con tu consumidor, cliente final, porque exigirá pues modelos más de usuario más que comprador. Hay una interacción, con lo cual muchas empresas que hubieran dado hace años, si pudiera saber exactamente cuándo está usando mi producto esa persona en cualquier momento. Esos son unos datos también muy útiles para las empresas. Y al final es aprovechar todas esas oportunidades para poder realmente afrontar el reto que nos enfrentamos, que transformamos, o al final el coste de no actuar es superior ya al de actuar ahora. Muchas gracias. La verdad es que
es bueno escucharte porque al final los retos hay que transformarlos sin duda en oportunidades y yo creo que eso es el trabajo de todos los tipos de sectores, el sector privado y el sector público, el cómo transformar esos retos que tenemos que son realmente relevantes en oportunidades y cómo abordarlos. Aprovechando que tenemos a CaixaBank, líder en financiación, nos gustaría cómo vosotros veis un poco esas empresas que están intentando adaptarse hacia un mundo más sostenible, que es necesario en cualquier caso y que vosotros también habéis sido muy pioneros en la banca responsable en ello, en mirar la temática de una manera un poco más holística, viendo no solo la parte económica, sino también la parte de sostenibilidad al respecto. ¿Cómo lo estáis abordando y cómo estáis financiando o viendo esas financiaciones? Nosotros, para todos los que son temas relacionados con la sostenibilidad, tenemos una estrategia variada, como son variados nuestros clientes. Por la parte más de retail, que se ha hablado aquí, que hay un camino más todavía por delante, por recorrer, tenemos préstamos que son ecofinanciación para mejoras en la eficiencia energética, para temas de electrodomésticos, tema agrícola, donde hay una gran oportunidad en todo lo que es finanzas sostenibles y economía circular también. Cuando son empresas tenemos también tenemos préstamos verdes, son préstamos que tienen una certificación verde, que se sabe exactamente para lo que va, porque uno de los temas que nos encontramos como entidades financieras es que no siempre está claro qué es sostenible, qué no es sostenible, qué es economía circular. Hay casos que son claros. Si sabemos que vamos a reaprovechar unos recursos, esto es economía circular, pero luego hay otros modelos que no son exactamente claros saber si es una cosa o si es otra. Aquí tenemos la taxonomía de la Unión Europea, que nos está ayudando bastante a ver qué entendemos todos por sostenibilidad, y desde CaixaBank estamos trabajando en esto. Estamos también trabajando con préstamos sostenibles ligados a índices, a mejoras de los índices, y también como propio CaixaBank hemos anunciado nuestra intención de emitir bonos sociales, ambientales o sostenibles. Este año hemos hecho nuestra primera emisión de un bono social, pero tenemos previsto, o es posible que si haya una emisión, que alguna de estas pueda ser verde. ¿Por qué? Porque queremos utilizar nuestros fondos para financiar este tipo de proyectos, porque al final son proyectos que hacen a las empresas más eficientes, que las hacen más innovadoras, que mejoran el uso de los recursos. También es cierto que esto tiene unos retos para las entidades y para el ecosistema empresarial en general. Son temas de regulación, temas de consumidores, como decía Marga, incluso en temas de valoración de las propias empresas, porque si pasas de vender productos a vender servicios o de que el consumidor tenga un papel más activo a la hora de valorar un modelo de negocio o como banco, la gestión del riesgo también cambia. Pero estamos todos de acuerdo que esta es la vía y es la vía por la que tiene que ir la economía, y una entidad financiera tiene que apoyar a la economía. Sin duda, muchas gracias. Es verdad que uno de los grandes retos, sin duda, es cómo cuantificar el impacto de las actuaciones que hacemos. De hecho, desde Suma también nosotros estamos trabajando muy en detenimiento de esos. Las ODS es un camino que, como hemos visto, pues después del test que hemos hecho, no todos conocemos tanto como deberíamos, y el reto, sin duda, es la cuantificación y poder probar efectivamente eso, ¿no? De hecho, un dato interesante es que en España hoy estamos tirando casi el 60% de los residuos a vertedero. Nos obliga la Unión Europea a que esto sea el 10%. Algunos del sector nos comentaban, de aquí a unos años los vertederos los veremos como unas fuentes de recursos, más que como un vertedero per se. Aprovechando que tenemos la presencia de Cris, una empresa que se dedica precisamente a la valorización de esos recursos, nos gustaría, Cris, que nos dieras un poco de luz sobre qué se puede hacer con los residuos, que es verdad que es la parte final de la economía circular. Hemos visto que es una visión mucho más amplia de la economía circular, parte desde el diseño, pero como empresa experta en la parte final, que es muy visible, sobre qué hacemos con esos residuos y cómo los valoramos, si nos pudieras dar una visión un poquito más general. Gracias. Gracias, Pablo. Ya veo que tú me das siempre lo mejor, ¿no? Los residuos, los vertederos. Sabes que te queremos. No, efectivamente, es una fuente hoy en día que está malgastada. Es una fuente increíble, y además yo diría que la energía circular en nuestro tema, en el tema, digamos, de la producción de energía, no permite, digamos, una trazabilidad desde su origen del producto hasta su final. Si tomamos, por ejemplo, dos ejemplos, la producción de aceite de oliva, que en España, digamos, es algo muy importante para la economía española, se produce al año, pero centenares de miles de toneladas de desecho. Muchas empresas, CESI Spain es una de ellas,
Muchas empresas, gracias a ese desecho, lo convertimos, entre comillas, entre oro. Y es parte integrante ahora de toda una economía, tanto del productor de aceite, que no vende, en fin, ese desecho que antes para él era un problema, y nosotros, gracias al proceso industrial, reciclamos eso y hacemos energía. Eso, digamos, es el embrión de la parte, pero hay muchas cosas que se puede hacer. Por ejemplo, tenemos todavía la cogeneración eficiente ya es algo que ahora, bueno, todo el mundo, en nuestro mundo de energía, es conocido. Pero se puede ir mucho más allá. Simplemente la Coca-Cola que tomamos, la cerveza, la Fanta, todo eso tiene gas, CO2. Pues el mismo CO2, hoy en día, señores, la mayoría del gas que van a consumir viene del flue de la refinería. Es algo sucio, entonces, bueno... Gracias por compartirlo. Disculpa, es así, es el papel que me dio Pablo, tengo que asumirlo. Pues a la salida de los tubos de escape se reciclan y el CO2 se llega a una pureza de 99,998 y algo de pureza. Y de hecho, empresa como Coca-Cola, y todo eso, no, se compra ese gas del tubo de escape. Hablamos de los purines, pues digamos, nosotros somos gran productores en España de todo lo que es carne de cerdo y derivado. Le voy a dar un dato. Nosotros, la empresa tiene, Isuma, tienen por ahora 3 plantas de reciclaje de purines, ¿no? Esto es mucho más allá. Obviamente se habla de materia orgánica, producción de biogás que habíamos visto, y con esto también se hace electricidad. Pues esas 3 centrales reciclan más o menos algo anualmente de, vamos a decir, un poco menos de 300.000 toneladas. Hay muchas plantas en España. Yo estoy seguro que nadie se imagina que nada más podemos reciclar en toda España, con toda la planta, nada más el 4%. ¿Y dónde va el 96%? Es nuestra tierra, es nuestra agua. Yo, por ejemplo, yo vivo en un pequeño pueblo cerca de Málaga que se llama Campillo, y en Campillo, por ejemplo, desde ya 20 años hay mucho más cáncer, porque la mayoría de la gente bebe agua del grifo, y hay producción de cerdo. Entonces, tenemos, yo creo, un deber hoy. Un deber, y para volver a lo que decíamos, también el primer deber de la empresa en nuestra sociedad, con nuestro sistema, es ganar nuestro dinero. Tenemos que ganar nuestro dinero si queremos pagar empleados, si queremos hacer obra social, si queremos invertir. Eso es indispensable. Bueno, una vez que hemos hecho eso, gracias a esa energía renovable y sostenible es muy importante, porque la energía sostenible nos permite de producir energía cuando nosotros queremos y no cuando los elementos lo quieren. Muchas veces oímos de energía eólica, energía solar, pero no, la noche es un poco difícil tener energía solar, el día muy frío normalmente no hay viento, como los días con mucho calor tampoco hay viento. Independientemente de esto, pues cuando hace mucho frío, pues yo prendo mi calefacción en la casa y el equivalente pongo mi aire acondicionado. Entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Con planta de gas o con planta de energía sostenible? Pues una planta que va a reciclar neumático, que recicla purine, que recicla residuos de la agricultura. Todas esas plantas permiten tener una entrada de energía fija, lo que permite que esa planta puede producir su electricidad y también modular. Esto yo creo que es muy importante y no es bueno que nosotros sabemos. Somos súper optimistas, aunque nuestra planeta está un poco enferma, pero somos súper optimistas porque solución hay. Y yo creo que todos nosotros aquí en la mesa somos un poco, cada uno, con su grano de arena, parte de, digamos, de ese problema y también parte de esa solución. Muchas gracias, Chris. Realmente es relevante 2 puntos que has hecho, ¿no? El primero, y es que
que no solo hay que reaprovechar los desechos por el tema de la ausencia de recursos que vamos teniendo en el planeta, sino también el punto de que si no lo hacemos, el impacto secundario que eso tiene, como el tema de los acuíferos. Con lo cual te lo agradecemos. Efectivamente, las empresas que van acorde con ese aprovechamiento de residuos, ya sea para convertirlos en energía o en nuevos recursos, son sin duda parte fundamental de la economía circular. Muchas gracias, Chris. Josep, la verdad es que dentro de la Cámara de Comercio, que os permite tener una visión muy macro de lo que están haciendo las empresas, y teniendo en cuenta que este reto de la economía circular nos compete un poco a todos, ¿no? A todos, incluyendo no solo la parte privada, sino también la pública, nos gustaría que nos dieras un poco de visión de cómo las compañías lo están un poco abordando, qué estáis viendo, qué tendencias estáis viendo y cómo desde la Cámara lo estáis apoyando. Bueno, creo que era Ruperto que en la mañana ha dicho en el panel, no te voy a decir nada, esto es un cambio de paradigma de la actividad humana, ¿no? Es decir, es una responsabilidad que ya creo que está muy extendida de forma individual, de forma colectiva. Los repos de las empresas pues ya han pasado de memorias de sostenibilidad pues a repos más concretos, con indicadores, con el ámbito social, governance. Por lo tanto, en el mundo de las empresas ya se está trabajando, pero bien es verdad que trabaja en mayor profundidad que el que tiene mayores recursos. ¿Recursos en qué? En innovación, en digitalización. Es decir, bueno, hablar de digitalización hoy, bueno, le preguntamos a alguien por debajo de los 30 años y lo que no entiende es cómo no ser digital, ¿no? Pero estamos en ese nivel, ¿no? Por lo tanto, bueno, son las grandes empresas las que hoy por hoy, y lo hemos visto en el panel que hemos tenido en la primera parte de la sesión, ¿no? Las que están tomando medidas más tangibles, lo han incorporado en las estrategias, ya sea de una manera transversal o como un pilar propio dentro de la estrategia. Por lo tanto, son las grandes empresas las que están haciendo de alguna manera la función tractora en el cambio hacia de ese modelo lineal a un modelo más circular, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando poner en valor en la Cámara de Comercio, ¿no? Poner en ese ámbito de discusión, en esa comisión que la integran pues grandes empresas, asociaciones empresariales agrícolas, por ejemplo, empresas del sector energético, agua, empresas de distribución, de diferentes sectores que garantiza diferentes visiones respecto a cómo acometer esa transición, ¿no? Entonces, también desde la Cámara lo que pretendemos es promover la simbiosis industrial, ya sea con medianas o pymes, incorporándose a proyectos de grandes empresas, ya sea creando proyectos o empujando más que creando. Los proyectos los crean las empresas. Nosotros tratamos de poner el ambiente, promover, etcétera, pero iniciativas que sean también entre grupos de empresas medianas y, por lo tanto, también en esa línea es uno de los enfoques que estamos desarrollando. Pero hay un tercer elemento, que son los emprendedores. Generalmente esto es un campo muy abierto, ¿no? Trabajando por el ecodiseño, parece que Margarita lo apuntaba. Bueno, no solo el ecodiseño, sino rethinking de todas las fases del producto, y eso da oportunidades, puertas abiertas a emprendedores que desarrollan pues productos específicos, servicios que luego pueden ser integrados en otros proyectos más globales de las empresas, ¿no? Yo diría que resumiendo un poco, dadas el tiempo, lo que serían las actividades de las empresas y cómo nosotros en ese debate proponemos o intentamos añadir pues ideas, esfuerzos y intentar encontrar soluciones. También la Cámara es un órgano consultivo, por lo tanto tenemos también una relación con la Administración, órgano consultivo de la Administración, ¿no? La Administración es empezando por la Unión Europea, es la que más legislación está promoviendo, la que es el marco luego de las legislaciones nacionales o regionales. También desde la Cámara aglutinamos la opinión de las empresas pues en aras de avanzar en ese modelo circular, pero también conservando o ganando competitividad de las empresas. Eso es un elemento fundamental que tratamos de lanzar pues, en esas discusiones, ¿no? Nosotros vemos la economía circular como un trípode que tiene patas o pies. Nunca he sabido los trípodes que tienen, pero tres pies, en el cual
Uno pues es la administración, ¿no?, que pone las reglas, o el marco también hace otras acciones, pues puede ser facilitar financiación o compra verde, etcétera, ¿no? Una segunda pata o pie, pues las empresas que ponen los medios. Volvemos a la colaboración público-privada, pero no solo desde el punto de vista de la financiación. Si hay grandes cosas a desarrollar, hace falta gestores, hace falta medios técnicos, hace falta know-how, hace falta conocimiento, hace falta empleo de calidad, y esto hay que lanzarlo, hay que crearlo. Por lo tanto, ahí están las organizaciones, las entidades público-privadas que están en el mercado, pero principalmente son las privadas las que tienen ese rol, y por lo tanto en esa colaboración público-privada, no solo en financiación, sino en todos los otros elementos que son propios de las empresas, ¿no? Y un último pie que corresponde a los ciudadanos, a la sociedad, ¿no?, que debe valorar en positivo y en negativo pues las acciones que están tomando las entidades, ¿no? Bueno, o yo como inversor pues acudo a financiación verde o acudo a equity verde, ¿no? Bueno, pues como consumidor comprando botellas las compraré de un sentido y otras que no compraré, ¿no? Yo creo que también ese trípode es el que conforma la verdadera alianza. Nosotros huimos un poco de la colaboración público-privada, sino la alianza público-privada en virtud o hacia una economía más circular. Disculpa si me he alargado. No, yo sé, muchísimas gracias, porque yo creo que sin duda es una muy buena clausura para esta mesa, el ver que efectivamente los retos no pueden ser afrontados solo por una pata, sino que tenemos que afrontarlos todos, que es responsabilidad de todos, y que sobre todo necesitamos colaborar entre todos y fomentar que eso se dé. Yo creo que aquí hemos tenido 4 buenos ejemplos de ello, así que simplemente se me une en el agradecimiento en esta mesa, que nos ha dado una visión macro muy buena. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Gracias.